Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo fanfic de The Loud House. Un agradecimiento al usuario Antonio Escalera por recomendarme este fanfic y un agradecimiento al autor Flan445 por permitirme subir este fanfic a mi canal. En la descripción del video les dejo su perfil de Wattpad y también el link de esta historia. Sin nada más que decir, comencemos. TLH, una rara familia. Una historia que describirá y contará la vida de Lincoln Loud, un hombre de 37 años que vive junto a su gótica esposa y sus dos amorosas pero extrañas hijas. Lincoln tratará día a día el poder pasar el mayor tiempo posible con sus hijas y poder dar todo su amor a su esposa, otorgando todo de sí para ser un buen padre. Capítulo 1. Carrera contra el tiempo. Estado de Royal Oaks 3:22 p.m. Lincoln Loud se encontraba conduciendo a toda prisa por las calles de Royal Oaks. Se le podía ver un tanto apurado y nervioso por llegar a su destino. Llevaba puesto aún su camisa de trabajo junto a su corbata y unos pantalones azules y ajustados. Para su desgracia se tuvo que detener debido a la luz roja del semáforo. Eso hizo que soltara un suspiro lleno de frustración, golpeando suavemente su cabeza contra el volante. ¿Por qué cuando estaba apurado todo parecía ir más lento o en su contra? Entonces su teléfono empezó a sonar. Lincoln observó el teléfono para tomarlo y atender, al ver que se trataba de su hija Ligit. Hola cariño. ¿Cómo estás? Preguntó con una sonrisa algo nerviosa en su rostro. Del otro lado de la línea, Ligit se encontraba con su ceño fruncido parada al lado de una mesa dentro de un pequeño salón de poesía. Se le podía ver un poco enojada y ansiosa, con su tono suave de voz mezclado con algo de enojo. Es que le reprochó, que ¿cómo estoy? Estoy esperando, prometiste que vendrías a oír mi primer poema público, faltan pocos minutos para mi presentación y aún no estás aquí. Realmente necesito que estés aquí, ¿entendido? Diría eso último casi gritando pero manteniendo la compostura. Lincoln asentía del otro lado soltando un suspiro para responder en un tono calmado y suave, sí cariño, tú tranquila, estaré ahí antes de que digas recital de poesía. Recital de poesía, diría Ligit sin mucho interés manteniendo sus ojos entrecerrados y su ceño fruncido. Lincoln mantenía una sonrisa nerviosa en su rostro mientras avanzaba nuevamente su auto conduciendo con apuro. Ligit suspiró para decir, solo. Por favor llega a tiempo, te necesito ahora más que nunca, diría un tanto frustrada y nerviosa apoyándose contra una pared. Lincoln tragó algo de saliva mientras continuaba conduciendo, estaré ahí en 5 minutos, se lo prometo. Lincoln entonces recibiría otra llamada haciendo que algo apurado dijera, debo colgar hija, nos vemos. Pudo notar que Ligit iba a decir algo pero rápidamente colgó para atender la siguiente llamada. Hola. Hola papá. Sabes que no me gusta mucho molestarte, pero... ¿Dónde estás? Diría Sonet mientras se mantenía a las afueras de una sala enorme donde se hacía una convención de Comic Con. Llevaba puesto un chaleco de cuero marrón claro con una insignia de alas plateadas en la zona del corazón, tenía una camisa blanca a botones y una bufanda roja junto a su pelo recogido haciéndolo parecer corto. Sonet se podía ver un tanto neutral y fría en su mirada mientras sostenía aquel teléfono. Escucha, padre. Estoy vestida ahora mismo como mi casa, y no hay mi casa sin Ellen. Así que repetiré dónde estás. Lincoln entonces recordó haberle prometido a Sonet ir con ella a esa convención. En ese momento Lincoln quería golpear fuertemente su cabeza contra el volante. Oh, lo siento Sonet, iré de inmediato. Solo de Ham fue interrumpido por lo que suponía era un insulto en japonés por parte de su hija, aunque no entendió lo que dijo. Lincoln frunció su ceño diciendo, cuida tu lenguaje jovencita, no me obligues a tener que castigarte. Sonet del otro lado solamente se burlaba de su padre para luego contestar algo enojada pero manteniendo la neutralidad y suavidad en su voz, padre, toda mi existencia no me deje de preguntar, más allá de los muros que se encontrará, ahora que lo sé quiero que estés ahí conmigo, más te vale venir. Me lo prometiste. Golpearía fuertemente el suelo con su pierna derecha, además necesito que me cuides de los que dicen que quieren una foto pero en realidad solo quieren manosearme. ¿No quieres que tu linda y hermosa hija sea tocada por gordos y raros chicos? ¿No? Lincoln se sentía totalmente tenso al imaginar eso. Pudo oír la queja de algunos chicos del otro lado y a Sonet gritarles, es la verdad. Acéptenlo. Como sea, más te vale llegar a tiempo, ¿entendiste?
diría ya en un tono amenazante y algo sombrío, señalando el celular mientras entrecerraba sus ojos y fruncía su ceño. Lincoln tragó saliva mientras frenaba frente a un pequeño salón donde estaría Lilith. Con algo de nervios respondió, sí, estaré allá en menos de media hora. Escuchó un suspiro del otro lado, lo cual hizo que frunciera su ceño. Sonet algo irritada dijo, bien, media hora, trae el traje de Eren o si no habrán serios problemas, padre. Lincoln colgó finalmente la llamada para bajar del auto un tanto agotado. Primero en su trabajo le hacen trabajar de más y su jefe lo regaña, luego Lilith quiere que vaya directo a su recital de poesía y ahora esto. Sin duda parecía que el tiempo no estaba de su lado hoy. Bien, Lincoln, solo cálmate. Puedes hacer esto. Caminó hacia la entrada de aquel pequeño salón mientras mantenía una pequeña sonrisa en su rostro, hasta que de repente un hombre pálido y alto lo detuvo. Llevaba un traje elegante junto a un cabello negro bien peinado. Observó a Lincoln unos segundos diciendo, señor, hay un recital de poesía ahora mismo, el lugar fue alquilado así que le pido que me dé su pase de entrada. Lincoln recordó aquel pase que le entregó Lilith y empezó a revisar sus bolsillos. Un sudor frío bajó por todo el cuerpo de Lincoln al notar que no tenía aquel pase. Observó a aquel hombre con una sonrisa llena de nervios e incomodidad para decir, espéreme tantito que yo debo tenerlo por aquí. Entonces recordó que lo había dejado en el auto. Una sonrisa de felicidad se dibujó en su rostro mientras corría rápidamente a su auto para abrir la puerta. Ahora que se daba cuenta dejó el auto sin llave, que descuidado de su parte. 2 empezó a revisar dentro de su auto intentando buscar aquel pase hasta que finalmente lo encontró. Con mucha confianza lo tomó para cerrar la puerta con llave. Caminó con cierto orgullo hacia aquel guardia entregándole el pase y con una voz segura dijo, aquí tiene señor, ahora si no le molesta debo escuchar a mi hija dar su poema, que tenga linda tarde. Pero antes de que ingresara es que el hombre lo detuvo para luego decir, señor, esto no es un pase, es un cupón para 50% de descuento en compras. Lincoln al oír eso es que rápidamente tomó aquel cupón observándolo para decir, eso quiere decir que tienda Royal Wars. Se podía ver a una hermosa mujer de 37 años dejando algunas cosas en el mostrador de una tienda. Tenía un cabello negro largo y lacio que cubría una parte de su rostro, tenía un suéter morado junto a un pantalón ajustado negro, tenía una suave sonrisa en sus pálidos labios mientras le cobraban aquellas cosas. Entonces sacó de su bolso aquel cupón que había conseguido para aquel momento, pero al entregarlo es que la chica del mostrador dijo algo confundida, señora, esto es un pase para el recital de poesía. Haiku al oír eso es que abrió sus ojos con sorpresa para luego llevar ambas manos a su rostro y soltar un grito ahogado. Lilith se encontraba sentada en una silla con una pequeña mesa, golpeando suavemente aquella con la yema de sus dedos. Estaba muriendo de los nervios y su padre aún no aparecía. Jugaba con sus dedos mientras mantenía su mirada principalmente en la entrada. Estaba rezando porque algo pasará y se postergara su turno para cuando apareciera su padre. Muchas gracias por ese hermoso poema, Tyson, diría la mujer a cargo del concurso mientras suaves y leves aplausos sonaban. Entonces es que tomó el micrófono y con una voz algo ronca pero suave dijo, muy bien, la siguiente en pasar es Lilith Lowe. Al oír su nombre es que Lilith se hundió en su silla totalmente nerviosa mordiendo su labio inferior. Se levantó de su asiento caminando hacia el escenario mientras susurraba, ¿dónde estás? Mientras tanto fuera de aquel recinto, se podía ver a un peliblanco intentando convencer a el guardia de dejarlo pasar. Lincoln se encontraba algo desesperado y nervioso diciendo, por favor. Mi hija me necesita. Necesito oír su poema. El guarda solamente negaba con su cabeza mientras mantenía sus ojos cerrados estando parado frente a la puerta y con su tono grueso y profundo dijo, lo siento señor, tengo reglas estrictas de no dejar pasar a gente sin su pase. Lincoln iba a decir algo hasta que de repente su celular empezó a sonar haciendo que sintiera un sudor frío caer por su cuerpo. Una sonrisa con nervios se dibujó en su rostro diciendo, me disculpa. Gracias, se alejó un poco caminando hacia su auto, rápidamente atendió llevando su celular a su oreja derecha. Mada koko ni naito wa shinji raremasen. Chichi no hika no arimasen. Anata wa ima koko ni iru achega de sou. Samonakereba, watashi wa anata no kubio kirimasu. No puedo creer que aún no estés aquí. Ya no hay más tiempo, padre. Más te vale estar aquí ahora o si no te cortaré la nuca.
La voz furiosa de Sonet sonaba del otro lado del teléfono, se podía ver a la chica dentro de aquel enorme salón estando rodeada de una gran cantidad de personas disfrazados de distintos personajes de videojuegos y demás, se le podía ver un tanto enojada y estresada con una mano en su frente. Lincoln apretó sus dientes con cierta frustración. ¿Por qué demonios sus hijas tenían un evento el mismo día? Y más porque ninguna quería que Haiku las acompañara o algo. A veces desearía ser como Haiku y poder decirle a sus hijas que estaría ocupado o algo. Escucha Sonet, ahora estoy. Intento ver a Lilith en su exposición de poesía. Solo espera un poco. Fue interrumpido por un suspiro lleno de frustración por parte de Sonet, quien solamente dijo en un tono bajo y algo desilusionada: olvídalo, es obvio que prefieres pasar tiempo con Lilith, después de todo, ella es la menor. No. Sonet sabía lo fácil que era su padre en cuanto a manipulación emocional, recurrir al típico truco de la prefieres a ella antes que a mí siempre solía funcionar, solo debía poner su voz de niña pequeña y triste y listo, solo quería pasar tiempo con mi querido padre, diría mientras empezaba a tornar su voz a una llena de tristeza combinado con su suave voz, para hacer más creíble aquello es que unas pequeñas lágrimas salieran de sus ojos deslizándose por sus mejillas. Lincoln podía oír aquel leve llanto y rápidamente empezó a negar con su cabeza, sintiendo un gran peso en su corazón. Se sentía mal por hacerle aquello a su hija. No, claro que no. Sabes que las amo a ambas por igual. Pero es que... Pudo oír como Sonet empezaba a romper en llanto, haciendo que este diera un pequeño grito ahogado. Había hecho llorar a su angelical hija. Era un monstruo. Sonet reía por dentro al darse cuenta de que había logrado atrapar a su padre en su trampa. Gracias a su madre había aprendido el arte del llanto falso, ahora su padre estaba en sus manos y podría hacer lo que ella quisiera. ¿Te encuentras bien?, diría una voz algo joven pero masculina detrás de la chica. Sonet volteó rápidamente observando a un hombre vestido como Erwin Smith. Lo observó por unos segundos para alejar un poco el teléfono diciendo algo enojada: ¿te importaría? Estoy ocupada. Entonces le dio un leve empujón para luego toser levemente y llevar nuevamente su teléfono a su oído, diciendo con una voz quebrada y suave: no te molestes en darme atención. Es obvio que... tienes preferencia por ella. Es porque es más joven. Diría llamando la atención de muchas personas, cubriendo su rostro con la manga de su brazo izquierdo. Ciertamente la mayoría de personas se fueron atraídos por la belleza de la chica, por lo que muchos se acercaron a ver qué pasaba, otros solo porque querían conseguir algo con ella, solo por consolarla. Sonet, al notar que se acercaban, que rápidamente empezó a alejarse con cierto temor al ver tanta gente ir hacia ella. Empezó a soltar suaves risas hasta que dijo: aléjense, malditos raritos. Entonces que empezó a correr mientras aquellas personas la seguían porque todo le salía mal. 7. Sonet, diría Lincoln al ver que colgó de la nada, soltó un suspiro un tanto frustrado. Había hecho llorar a su hija. ¿Qué le diría a Haiku ahora? Se vio interrumpido en sus pensamientos cuando sintió un fuerte golpe en su pierna izquierda. Soltó un pequeño grito de dolor, alzando su pierna para sostener en la zona herida. Agachó su mirada viendo a Lilith, quien tenía su ceño fruncido, y solamente dijo: papá. Eres un tarado, llévame a casa. Tras eso caminó al asiento del copiloto del auto. Subiendo al mismo, el hombre observó con cierta pena a la chica para soltar un suspiro. Unos pocos minutos después Lincoln se encontraba conduciendo, mientras Lilith se mantenía sentada a un lado de él observando por la ventana con cierta desilusión. Lincoln observaba de reojo a su hija diciendo: Lilith, yo... Lo siento, Lilith. Al oír eso que solamente sonrió cierta gracia, soltando unas suaves risas mientras cubría su rostro con su mano derecha. Con su suave voz solo dijo: está bien. Fui un desastre al final, los nervios me dominaron. Hice el ridículo. Observó a su padre por unos segundos, mientras su sonrisa se mantenía en su rostro. Entrecerró sus ojos diciendo: la verdad. Me alegra que no hayas visto cómo hice el ridículo, fui patética. Espero hacerlo mejor la próxima vez y espero que tú estés presente la próxima. Mientras decía eso que llevó su mano lentamente hacia la pierna de su padre, pero su padre frente de repente asustando un poco a Lilith, quien se aferró de su asiento. ¿Qué pasa? Esa es Sonet, diría Lincoln observando a lo lejos a su hija mayor estar corriendo con todas sus ganas, mientras unas cuantas personas iban detrás de ella. Lincoln al notar eso que frunció su ceño diciendo: Lilith, quédate aquí. Entonces Lincoln bajó de su auto, cerrando la puerta detrás de él.
Sonet corrió hasta que chocó con Lincoln, cayendo al suelo sentada y entonces dijo, mira por dónde va. Entonces notó que se trataba de su padre, una sonrisa llena de cariño se dibujó en su rostro, haciendo que se pusiera detrás de su padre diciendo, Eren, ayúdame contra esos pervertidos. Lincoln al oír cómo lo llamó es que la observó algo confundido diciendo, ¿cómo me llamaste? Sonet al darse cuenta cómo le llamo es que soltó una suave risa diciendo, lo siento, me metí en el personaje. Los sujetos llegaron rápidamente a donde Lincoln y Sonet, uno de ellos le señaló diciendo, Eren. ¿Le llamo Eren? ¿Que no la odia? A por él. Entonces los sujetos se lanzaron a por Lincoln, quien observó confundido a la cantidad de gente. Sonet entonces lo empujó diciendo, PR protege a tu amada. Lincoln entonces fue atacado por todos esos sujetos. Sonet solamente observaba cómo su padre era golpeado repetidas veces sintiéndose levemente culpable. Entonces Lilith llegó mirando totalmente preocupada y angustiada lo que le pasaba a su padre y decía, debemos hacer algo. Sonet asintió para solamente sacar su celular y marcar a la policía. Lilith trataba de sacar a su padre de aquel apuro. Sonet solamente suspiró diciendo, ¿por qué siempre se tardan en contestar? Haiku caminaba a su casa con su ceño levemente fruncido, llevaba en sus brazos una bolsa llena de comida, cosas para preparar una romántica cena para Lincoln y ella, aunque gastó más de lo que esperaba ya que no tenía su cupón, lo cual la frustró ciertamente, solo esperaba poder tener una noche tranquila junto a su esposo, una sonrisa algo pícara se dibujó en sus suaves labios, pues ella sería el postre perfecto para Lincoln. Haiku al llegar es que abrió la puerta soltando un suave suspiro, pero sus ojos se abrieron como platos al ver a Lincoln con heridas y algo de hielo en la frente recostado en el sofá con sus dos hijas al lado. Haiku rápidamente se acercó dejando las compras a un lado, una notoria preocupación se veía en su rostro arrodillándose a un lado de Lincoln diciendo, oh, santo cielo cariño, ¿qué le pasó? Volteó a observar a sus dos hijas, Lilith y Sonet se observaron unos segundos y ambas dijeron a la vez, tuvo un mal día. Capítulo 2. Fastidiosa mañana. A la mañana siguiente. Residencia Low, 701 AM era una hermosa mañana en Royal Woods, los pájaros cantaban y la gente empezaba a hacer su rutina diaria, excepto nuestro amigo peliblanco Lincoln Lowe. En su cama se podía ver a aquel hombre recostado, se encontraba totalmente desnudo y completamente agotado, le dolía un poco su cintura por la gran noche que había pasado con su esposa, Haiku, todo el estrés del otro día murió con ayuda de su esposa. De repente unos golpes empezaron a sonar contra la puerta, eso provocó que los ojos de Lincoln se abrieran por completo al pensar que sería Sonet o Lilith, rápidamente se levantó para tomar su ropa interior, empezando a ponérsela con algo de apuros mientras Sonet decía del otro lado, Lincoln Lowe. Tienes que llevarnos a la escuela maldita sea. Se escuchaba enojada y eso hacía que Lincoln se pusiera más nervioso, al ponerse su ropa interior es que se acercó a la puerta diciendo, lo siento cariño. Dame un minuto. Sonet gruñía del otro lado pateando la puerta para cruzarse de brazos y entonces empezó a contar en japonés. Lilith se encontraba en la cocina tarareando una melodía infantil, se estaba sirviendo algo de jugo de naranja en un vaso de vidrio mientras una suave sonrisa se mantenía dibujada en su rostro, justo cuando tomó el vaso para tomar un poco escuchó unos quejidos viniendo del pasillo, decidió acercarse para asomar su cabeza por la puerta y ver a Sonet sacando a su padre de la habitación a la fuerza. Sonet tenía tomado de los brazos a su padre casi arrastrándolo diciendo, no puedo faltar. Tengo prueba de física y si no apruebo me la llevo. Lincoln intentaba decir algo pero debía librarse de su hija primero, aunque al final ella lo soltó lo cual provocó que Lincoln dijera, para un poco Sonet. Ya las llevo, pero será mejor que te calles jovencita o si no tendré que quitarte otra vez todos tus aparatos electrónicos. Sonet al oír eso es que se quedó observándolo con una mirada llena de neutralidad, aunque al final soltó un suspiro agachando su mirada y caminando a la cocina, TSK. Como quieras. Lincoln soltó un pesado suspiro llevando una mano a su rostro quejándose levemente, por suerte se había logrado vestir a tiempo antes de que Sonet lo vea desnudo. Otra vez. Pero antes de que piense algo más fue que sintió un pequeño jalón de su manga derecha, decidió observar a su hija menor, Lilith, quien se encontraba viéndolo con esa neutralidad y seriedad que la caracterizaba y decía con su voz suave y algo tétrica, padre Sonet te está molestando otra vez. Puedo hacer que aprendas, sabes lo que son juguetes Burr, pero fue detenida por Lincoln, quien soltó una pequeña risa nerviosa, el peliblanco le dio unas palmadas en la cabeza mientras decía, ya, tranquila Lilith, no debes de llegar a esos extremos.
dije, Lilith solamente soltó un suave suspiro para asentir levemente diciendo, tienes razón padre, debo estar a raya o si no mamá me castigará por haber jugado con la vida de la tía Lori. Eso me recuerda, iremos a la cena de Año Nuevo a lo de los abuelos. Lincoln al oír eso solamente alzó una ceja para luego soltar un suspiro llevando una mano a su cabeza diciendo, recuerda que no podemos volver después de que tú y Lupa intentarán hacer un sacrificio con la pequeña Lulu. ¿En qué demonios pensabas? Lilith ante la pregunta solo se encogió de hombros para luego sonreírle de forma inocente, dio media vuelta para retirarse de ahí provocando que Lincoln soltara un suspiro, entonces pudo oír a Sonic gritar desde la sala, Otsan. Y soy de Cure. Papá. Te me apuras ya. Al oír eso fue que Lincoln rodó los ojos, entonces antes de irse, pudo oír a su esposa Aqua hablarle con un tono suave y seductor, vuelve pronto tigre blanco. Lincoln al oír eso es que sintió sus mejillas arder para luego empezar a caminar a la sala diciendo, Sonet. Lilith. Es hora de irnos. Haiku al ver eso solamente rió mientras cubría su cuerpo desnudo con la manta, una sonrisa algo lujuriosa y divertida observando al lector para decir, hay que motivarlo de alguna manera. Ya fuera de la casa es que Lincoln cerró la puerta de la casa con llave, aún faltaban 2 horas para que vaya a su trabajo, así que tenía tiempo suficiente para poder ir y dejar a las chicas, volver y continuar lo de anoche con Haiku. Pero entonces fue sacado de su mundo por su hija Sonet que le dio una bofetada en el rostro. Lincoln reaccionó con algo de dolor para fruncir su ceño diciendo, ¿qué diablos te pasa? Sonet posó ambas manos en su cintura bajando la mascarilla de su rostro mostrando aquellos tentadores y suaves labios diciendo, ya deja de imaginar cómo coges con mamá, no tenemos tiempo papá. Lilith se acercó para pellizcar la mejilla de Sonet haciendo que soltara un quejido, frunció su ceño para decir, no digas esas cosas Sonet. Debes dirigirte con más respeto, niña maleducada. Sonet rodó los ojos sacándole la lengua para después despeinarla. Lilith solamente observó a su padre para tomar su mano diciendo, vamos papá, vamos. Se veía ciertamente motivada, eso le gustaba a Lincoln. Caminaron hacia un pequeño auto con 4 puertas, tenía espacio para 6 personas al menos. Lincoln subió al asiento de piloto mientras que Sonet al copiloto. Lilith fue en el asiento de atrás sacando un libro de poesía de su mochila, empezando a leerlo mientras mantenía una pequeña sonrisa dibujada en su rostro. Por su parte Sonet se veía algo ansiosa y apurada golpeando levemente el asiento pero de forma suave. Lincoln solo encendió el auto para poder arrancar y conducir hasta la escuela secundaria de Royal Oaks. Mientras Lincoln conducía es que notó como Sonet clavaba su mirada en él. Lincoln empezó a ponerse algo nervioso, tragó saliva para preguntar, ¿sucede algo? Sonet. Su hija frunció su ceño mientras que Lilith alzaba la mirada de su libro por unos momentos. Sonet empezó a sacarse su mascarilla mientras decía, padre, anoche casi no pude dormir. ¿Tú y mamá hicieron tanto ruido? Lincoln casi se tira del auto en ese momento, pues recordó que solía hacer mucho ruido con Haiku cuando lo hacían, pero jamás se había sacado el tema. Lincoln no pudo responder debido a la interrupción de su hija mayor diciendo, y ciertamente. Me da curiosidad verte de esa manera padre, así que... Entonces bajó una de sus manos a la pierna de su padre acariciándola, antes de que Lincoln la apartara es que Lilith le dio un golpe con el libro en la cabeza, se le veía roja como tomate diciendo, Sonet. No digas esas cosas. Sonet se sobó la cabeza con enojo para luego ver a Lilith diciendo, enana metiche te voy a arrancar la cara. Y entonces una discusión entre hijas empezó, pero ambas se detuvieron al notar la sonrisa forzada y tétrica de su padre la cual las intimidó un poco. Lincoln soltó una risa algo siniestra diciendo con enojo, tenemos mucho que hablar junto a sus madres niñas.